Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 9 de El Real Heredero Uzumaki. Como ya les había comentado antes, el no avanzar tan rápido como para comenzar a hablar de Naruto, de su desarrollo como shinobi puede hacer pensar que solo estoy poniendo relleno como muchos pueden tomarlo, pero no es de esa forma. Antes comenté que se tenían que resolver cosas y desde el Cap 1 remarqué esto dado a los acontecimientos transcurridos en los acontecimientos del QB y más, dado a las cosas que pasaron. Entiendo que piensen que solo se puedan saltar y nada más, pero como ya comenté puede hacerse más largo o de plano dejarlo en el olvido, lo que llevaría a la falta de sentido en las cosas. Y sí, tal vez pude hablar de ello más adelante de acuerdo a las cosas que deseo que pasen más adelante, pero decidí resolver eso y dejarlo a un lado hasta que no sea más relevante de lo que lo fueron en los pasados caps. Por ello, se tienen que resolver y lo hice en el cap pasado. En el cap 8, se terminó todo esto y más que todo esos cabos sueltos que dejé por ahí. Y sí, por lo que verán en el cap se tratará algo en particular a lo cual ya hice referencia en caps pasados, pero esto es algo que aportar al poder que tendrá Naruto y otras cosas. Así que, algunas cosas tomarán su relevancia más adelante, lo que llevará a algunas cosas de las cuales se darán cuenta en los próximos caps. Por el momento, están resueltos y de aquí en más las cosas solo irán hacia adelante contando más sobre Naruto y su desarrollo como shinobi. Asimismo, espero que puedan entender el por qué tuve que llevar de esa forma las cosas. Como les comenté, deseo escribir la historia lo mejor posible y darle los matices adecuados para que las cosas se desarrollen como deseo y con sentido, es algo que debo de hacer. Por otra parte, eso que comenté sobre Minato y el por qué lo saqué del puesto Kage por un tiempo independientemente de que quedo atendiendo algunos otros asuntos, como se darán cuenta, llevará a algo que como verán según avance el cap, es más, eso que comenté antes tendrá mucha más relevancia en el siguiente cap. Bueno, espero que puedan comprender eso dado a cómo se construirá la historia y al desarrollo que tendrá Naruto en la misma. En todo caso, los dejo, espero que disfruten el cap. Si les gusta cómo va quedando el dibujo pueden dejarme saber en los comentarios, también pueden dejar su like. Sin más, me despido. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 9. Señal de posesión. Como padre, debería de cuidar de sus hijos, no era opcional bajo ningún motivo. Cuidarlos era un trabajo y tal vez el más importante que tenía, lo sabía bastante bien y el hecho de que haya sido huérfano hacía que tuviera tal cosa mucho más presente. No era que por el hecho de ser huérfano todos los días hasta que creció lloró por ello en forma de un berrinche. No, no era así. Sin embargo, era algo imposible de negar que el hecho de no tener padres era como no tener una parte de su vida. Diablos, no por nada un huérfano se sentía muy mal cuando veía a otros niños compartir con sus padres, ser cuidado por sus padres, reír con ellos. Por tanto, era de su conocimiento que a pesar de ser huérfano se podría crecer bien, ser feliz. Aún así, tener padres era algo importante para cualquier niño y él deseaba cuidar de sus hijos, de su familia tan bien como se le fuera posible. Y esto era sin duda el trabajo más importante que tenía. Por supuesto, tenía que cuidar de la aldea, era Kage por una razón y se le exigía que tenga su cabeza y pensamiento solo en una dirección. Sin embargo, no simplemente podía dejar de lado que tenía esposa, que tenía hijos. No, no podía hacer eso bajo ningún motivo. Claro, ya antes había escuchado y sabiendo bastante bien que como Kage su principal interés era cuidar de la aldea, de la gente en ella y por lo mismo una de las razones por la cual más que todo se debería de tener esto en mente era que no sabía con los problemas que iba a encontrarse en el camino mientras ejerza su trabajo como líder de la aldea. Por más que quisiera, a quien era su esposa, a su hijo debería de tener presente que en el mundo shinobi y más bien en esa parte del mundo donde vivía las personas podrían cambiar de parecer o solo tener un pensamiento equivocado que podría llevar a las personas a cometer algo malo y esto siendo que alguna fuera contra la aldea, cosa que no debería de permitir como Kage. Sus amigos, su esposa, hijos no estaban exentos de tener un pensamiento similar en algún momento y por ello debería de poner la aldea ante todo. No era que estaba pensando que sus hijos, su esposa iban a hacer algo como eso. No, pero no podía simplemente quitarse la posibilidad y eso era algo que debía de tener en su cabeza. Sin embargo, de ahí a hacerlo era algo muy diferente. Por supuesto, era alguien firme y de convicciones fuertes,
Pero amaba a su esposa, amaba a sus hijos y verse a él mismo quitándole la vida no era algo que pensaba hacer. No se le podía culpar por eso, al fin de cuentas no iba a ser el primero que dudaba y no haría semejante cosa en contra de un hermano, hijo, compañero o familiar. No, se contaba que el primero Kage tuvo la opción de terminar con su hermano antes de formar la aldea y esto por una petición del líder del clan Uchiha en aquel momento. El primero Kage, incapaz de terminar con la vida de su hermano, pensó en terminar con su vida antes de matar a su hermano. Más adelante, dado a que las cosas se solucionaron satisfactoriamente y se creó la aldea, el mismo Uchiha con esa espina en su corazón al saber que el responsable de la muerte de su hermano estaba vivo, no solo intentó irse de la aldea con su clan, sino que dejó la aldea antes de regresar con la intención de matar al hombre. El primero Kage, a fin de evitar tal cosa trató de mediar con él, pero no fue posible y ambos lucharon a muerte y solo uno de ellos salió con vida. El primero Kage, incapaz de ver a su hermano muerto, mató a su amigo cosa que no fue algo muy bueno para el hombre. Entonces, sabiendo tal cosa como era que él simplemente iba a pararse enfrente de sus seres queridos con la intención de terminar con ellos. No era algo posible y por eso mismo, a sabiendas que tenía asuntos que tratar con el sujeto enmascarado no simplemente se había olvidado de él sabiendo que había una posibilidad así fuera muy pequeña, que estuviera vivo. No podía simplemente olvidarse de él cuando sus hijos podrían correr peligro mientras el sujeto estaba por ahí. Sí, sus hijos al tener el Biju dentro se habían vuelto su objetivo si era que no había muerto, si en algún momento volvía a su aldea a intentar conseguir el Kyuubi sino que destruir la aldea. Por tanto, una vez puso en orden las cosas que necesitaba y asimismo investigó lo necesario para empezar a hacer lo que tenía pensado. Con los documentos que necesitaba para empezar su búsqueda los cuales le fueron cedidos por su amigo, fue algo que empezó a hacer tan pronto pudo. Primero, organizó los nombres en desaparecidos y no desaparecidos. Esto último dado al hecho que no se conocía qué había pasado con sus cuerpos en la guerra pasada y solo se le había dado por muerto. Tenía que concentrarse en ambos, pero el hecho de tenerlos ordenados iba a hacer las cosas mucho más fáciles para todos. Sí, todos, no estaba solo atendiendo ese asunto. Tanto su amigo que era líder de ese clan, como su sensei y el tercero estaban trabajando a su lado para poder llegar a por lo menos eliminar las posibilidades amén de haberlo puesto al tanto a todos. Con esa conversación, el anciano Kage se dio cuenta que no se equivocó en lo que pensó esa vez sobre lo que el hombre rubio tenía que decir. No fue de esa forma. No se había equivocado en pensar que el joven rubio tenía algo desagradable que decirle. No lo había hecho y si bien las cosas se estaban solucionando, arreglando considerablemente rápido dado al esfuerzo de todos en la aldea. El hecho de saber que por ahí había alguien tan fuerte como ese sujeto, que tenía unos jutsus tan peligrosos, que podría llegar a liberar al Kyuubi y usarlo contra la aldea no era algo bueno de ninguna forma. La verdad, si pasaba esto último con el Biju podría ser más fácil de tratar. Sí, el hecho de que iba a estar limitado a lo que esa persona deseaba sin duda alguna iba a hacer que fuera mucho más fácil de tratar de lo cual lo fue hace un tiempo atrás, aún así, no era un consuelo de ninguna forma. Ya antes había visto los daños causados por el Kyuubi y si bien no era necesario que viera tal cosa para saber lo fuerte que era él mismo cuando esa criatura se ganó por mucho el respeto del primero Kage, sin duda alguna no había deseado ver tal cosa de ninguna forma posible. No era algo que había deseado de ninguna forma por ello a sabiendas de lo peligroso que podía ser que el Biju se liberara. No dudo en tomar el cargo por ese tiempo y sin duda era algo que hoy agradecía bastante sabiendo lo mal que pudo haber terminado todo. Sea como sea. Que ese sujeto estuviera por ahí no eran buenas noticias en lo más mínimo y si esta vez no iba a estar al frente de las cosas y esto por dejar de lado a los otros que estaban con él, sin duda iba a compartir esa carga. No por nada, junto a ellos se encargó de revisar esos documentos, pensar en diferentes cosas para asegurarse de que algo como eso no volviera a pasar de ninguna forma posible y si el sujeto aparecía otra vez, que no escapara de nuevo. Y sí, el rubio le había dejado muy claro que no escapó ileso, que estaba muy mal cuando desapareció y de no recibir ayuda era posible que muriera, pero ese sujeto estaba lejos de su vista.
Por otra parte, progresaron bastante rápido en ordenar esos documentos. Los desaparecidos se contaban por casi 100 miembros de ese clan en el lazo de tiempo en el cual se extendió la búsqueda. El número era grande, más de lo que había llegado a pensar, pero era algo de entender a sabiendas que en esos momentos se daban muchas peleas y por todos esos enfrentamientos se había dado una guerra donde solo habían muerto muchas más personas. Por tanto, era algo de entender el número. No le gustó mucho saber tal cosa ya que el hecho de poder eliminar cada uno de ellos de la lista de posibilidades era complicado, pero tenía que hacerse. Por eso se habían encargado de reunir a las personas que estuvieron cerca de esa persona en los últimos días, horas de esa persona desaparecida y muy posiblemente muerta. Con ello fueron capaces de eliminar a muchas personas y esos testigos le habían contado cómo pasaron las cosas se vivan desde ser capturados por el enemigo y asesinado por los mismos antes de que posteriormente se recuperara su cuerpo y a sabiendas de lo que deberían de hacer para que sus habilidades no cayeran en manos de alguien más. Se deshicieron del cuerpo. Hasta personas que en medio de la pelea resultaban tan mal heridas que habían sido imposible de poder sanar y se le explicó lo mismo. A otros tuvieron que hacer menos ya que poco había sobrevivido de sus cuerpos tras explosiones y solo se abandonaron en el campo de batalla dado a que no se podría obtener nada importante de ellos. Él mismo, a sabiendas que alguien que llegó a conocer tuvo un destino considerablemente similar, se encargó de llamar al frente a su alumno. Se había encargado de preguntarle al respecto de su compañero de equipo, tenía que asegurarse bastante bien de que estuviera muerto en sea cual sea el lugar donde quedó. La verdad, ya había escuchado lo que había pasado y en su momento incluso entonces era algo que lo había hecho sentir considerablemente culpable. Y sí, conociendo que él estuvo ocupado en ese momento, pensar que fue el responsable de que las cosas pasaran de esa forma no era lo mejor de ninguna forma posible. Sin embargo, sabía bastante bien que tuvo la oportunidad de preparar mejor a los jóvenes para lo que se venía, pero en vez de eso se maravilló con las habilidades, destreza e inteligencia que mostraba uno de sus alumnos y al mismo, lo tomó como su alumno favorito. Entonces, sabiendo tal cosa, sentirse un poco culpable por lo que había pasado no estaba fuera de lugar en lo más mínimo, de verdad. Es más, sentirse culpable era lo de menos a sabiendas que en esa misión perdió a casi todo su primer equipo Jnin. Y esto, para cualquier Jounin Sensei y en especial uno novato en ese aspecto, era algo bastante duro y a su vez no hablaba del todo muy bien del Jounin a cargo del equipo. Claro, se había salvado un poco de eso por ser alguien muy hábil, fuerte y que su alumno favorito no mostraba mejora en su trabajo en equipo, pero eso no cambiaba las cosas. No por nada se pedía que los Jnin Sensei hayan tenido cuando menos 2 equipos Genins antes. En todo caso, no hizo su trabajo correctamente y eso tuvo sus malas consecuencias. Si como sea, así le pregunto al joven, por eso había pensado enviar ninjas a esos lugares a buscar los restos posiblemente enterrado en el campo de batalla. No, por el momento solo buscaba asegurarse de si era posible que alguno de ellos fuera capaz de sobrevivir. Según lo que le había dicho su alumno por segunda vez, no creía esto posible. A su compañero le había caído encima una roca de más de 200 kilos sobre su cuerpo. Su pobre compañero de equipo solo tuvo la oportunidad para darle ese regalo y nada más antes de que toda esa parte del lugar donde habían estado empezara a derrumbarse sobre él. No había deseado abandonarlo a sabiendas que así era muy poca oportunidad de rescatarlo, era algo posible. Sin embargo, conociendo que ese lugar se estaba derrumbando, no era algo inteligente quedarse en el lugar y tuvo muy claro que, si en ese momento, antes de que el lugar empezara a derrumbarse con rapidez, había una posibilidad de salvarlo. Con ese derrumbe simplemente se había esfumado la posibilidad. El rubio lo sabía bastante bien y sabiendo que él mismo se culpaba por la muerte del chico, no pensó en poner eso mucho en duda. Claro, tal vez no era lo mejor a sabiendas del tipo de jutsu que el sujeto manejaba, pero su alumno no tenía esos ojos. Al menos no fue algo que tuvo hasta ese momento antes de semejante desgracia. Por tanto, era prácticamente imposible que luego de semejante desgracia sea capaz de poder salir con vida, al menos no si no tenía habilidades como esas. Estaba muy seguro de tal cosa, así por un lado ser capaz de encontrar el chico con vida y más que esto, tener a su equipo con él era algo que le hubiera gustado bastante. No era algo posible de ninguna forma posible y por tanto,
no era algo en lo cual tener esperanza. Su amigo, que conocía más de su clan que él, se había encargado de dejarle algunas cosas muy claras antes a fin de no estar errado en sus pensamientos al respecto. Y estas cosas eran aclaraciones sobre las habilidades que podrían tener los miembros de su clan al poder despertar esa habilidad ocular y asimismo, otras que se podrían obtener al evolucionar sus ojos. También, sobre los poderes que podrían llegar a obtener de ir más allá de las 3 primeras etapas de sus ojos. No era que el hombre conocía todas las habilidades que podrían obtener. No, el mismo hombre se había encargado de decirle que eran variadas, así era cierto que algunas de esas habilidades podrían darse dentro de algún otro usuario. Podría no ser algo que se repitiera en miembros dentro de la misma generación, pero era algo muy posible que podrían repetirse. Sabiendo tal cosa le fue un poco más fácil estar seguros de si descartar a las personas o no, y es pues que por lo que conocía ellos deberían de experimentar una pérdida muy grande para llegar a despertar tal poder, habilidad, llegar a tal evolución en sus ojos. Por supuesto, eso de hacer más fácil descartar las posibilidades era por el hecho de investigar más a profundidad sobre el asunto y así estar más seguros. Por eso mismo, si bien muchos de los desaparecidos en el campo de batalla y otros que solo habían muerto y llevados a la aldea, tuvieron a otras personas a las cuales mirar. No de una forma acusadora, y esto con más razón ya que algunas eran civiles. A pesar de todo, esos pocos que sí eran pertenecientes a ese clan sí fueron investigados. A diferencia de lo que se podría llegar a pesar de las pérdidas importantes que tuvieron, así despertaron sus ojos, ninguno fue capaz de llegar a un punto diferente al usual. No, todos eran muy similares. A pesar de todo, era algo bueno de saber que no tenía que preocuparse por ninguno de los que estaban en la aldea y de nuevo, solo tenían a esos desaparecidos que por todo lo que habían trabajado solo se redujeron a unas 10 personas las cuales no sabían qué habían pasado con ellos. Bueno, en realidad a sabiendas del tipo de conflicto y situaciones que se pudieron dar era de pensar que no estaban vivos en este momento, pero no dejaba de ser cierto que decirlo con certeza estaba fuera de las posibilidades hasta ese momento y por lo mismo. Aún tenían trabajo que hacer a fin de poder dar por hecho del todo que alguno de ellos tenía que ver con eso así no fuera alguien de dentro de la aldea. La verdad, conociendo que ese clan era residente en la aldea era de pensar que otros que aparecieran por ahí pudieron llegar a serlo, pero tenían que investigar tal cosa. Su alumno, si era cierto que pudo no haber sobrevivido de ninguna forma, estaba entre los cuerpos que simplemente no había nadie que pueda decir que lo hizo desaparecer para siempre. Con eso, el Sanin tuvo la idea de intentar averiguar algo al respecto. Sabía que podría ser una pérdida de tiempo dado a que estaban muertos y quién sabe en qué lugar. Y esto sin contar en lo difícil que podría llegar a ser conseguir lo que necesitaban a fin de descartarlo, pero era mejor asegurarse y él mismo pensó en ir con el hombre. Fue algo que tuvo que pensarse y más que todo, se tuvo que llegar a un acuerdo con el tercer Hokage que realmente desde ese día que vio el hombre en su oficina se había temido eso en mente, no había querido aceptar hacer tal cosa. Era verdad que no había querido. Sin embargo, reconocer lo importante que era esto había hecho que tuviera pocas oportunidades de negarse. Por supuesto, a sabiendas de que este asunto, intentar encontrar los posibles restos o una persona en quien sabe qué lugar no era algo que podría considerar como algo sabio de ninguna forma posible. No, simplemente no era algo en lo cual pensaba de ninguna forma. Diablos, el hombre rubio le había hablado de los jutsus que manejaba ese sujeto y pensar que él mismo iba a ser fácil de encontrar era algo imposible. Cierto, el rubio Hokage le había dejado saber que había dejado su marca en él y de sentirlo iba a encargarse de él de una vez. No dudaba eso, el rubio estaba involucrado sentimentalmente en este asunto por sus hijos y por tanto no era algo posible que el hombre simplemente decidiera dejar al sujeto hacer lo mismo. No, si eso pasaba de nuevo posiblemente sus hijos iban a morir y así mismo cientos, sino que miles en la aldea iban a morir si pasaba algo como eso. Por lo tanto, no era algo posible que el hombre no actuara como debía al encontrar al hombre, al sentirlo más que todo. Por suerte, el hombre rubio no iba a perderse por ahí al igual como lo hacía su alumno. No, no era de esa forma y era algo bueno, de verdad. Así fuera por una semana iba a librarse de esos trabajos. Claro,
era algo importante e intentar desapegarse de eso no era algo inteligente y menos a sabiendas de lo que el hombre rubio le había dicho sobre ese sujeto. Diablos, el hombre con su jutsu podría aparecer cuando le diera la gana en la aldea y por tanto no podía relajarse. No, eso no estaba dentro de las cosas que iba a poder hacer, pero era de su conocimiento que iban a aventurarse a buscar a alguien que no tenían la menor idea a dónde estaba del todo. Entonces, considerando lo que eso podría durar era de pensar en si era una muy buena idea que se dijera. En todo caso, había acordado ir a la aldea cada 2 meses y no iban a ir por ahí yendo por el mundo sin más. Claro, considerando que no conocían dónde estaban esas personas o al menos sus restos, era de pensar que encontrarlos iba a ser algo muy complicado. Sin embargo, tenían pensado empezar su búsqueda en los posibles últimos lugares donde se vieron cada uno de ellos. No tenían que conseguir demasiado, solo una muestra que eliminara esa posibilidad. A la pelirroja no le gustó esto del todo, consideraba que ese tiempo debían de pasarlo en familia. Claro, era imposible dejar de lado que si el hombre no hacía eso amén de tener esa duda iba a estar trabajando todo el día. No obstante, el hecho que pudiera venir con ella, con sus hijos era algo bueno. Pero si el hombre se iba solo iba a verlo cada cierto tiempo. La verdad, no estaba del todo mal, era bastante consciente del peligro que había allá afuera, que sus hijos podrían llegar a ser el objetivo de ese sujeto de quien realmente por más mal que pudiera escuchar, deseaba que estuviera muerto. Sí, que pudiera llegar a sus hijos de alguna forma no era algo que le gustaría de alguna forma posible, por tanto, si el sujeto tenía que estar muerto para que esa posibilidad desapareciera entonces, que así fuera. A pesar de que no deseaba del todo que su esposo se fuera, no pudo hacer nada. Simplemente, el hecho de saber los riesgos que habían al no saber del todo, asegurarse si el sujeto había dejado de ser una amenaza, había hecho que pusiera muy pocos peros al respecto. Por otra parte, el hombre estaba haciendo su parte como padre. Sí, él tenía que cuidar a sus hijos, no solo era que debería de encargarse de eso. Claro, ella se iba a quedar con ellos e iba a tener que cuidarlos, limpiarlos, alimentarlos y eso con su hijo de pelo rojo con sus gritos y gritos iba a ser algo considerablemente agotador y preocupante a pesar del hecho que sabía por las revisiones que le habían hecho al niño que no tenía nada. A pesar de eso, el hombre estaba haciendo su parte y no pensaba poner eso en duda de ninguna forma posible, de verdad. Era cierto que le había gustado más estar juntos, disfrutar de sus hijos, estar en familia, pero nadie había logrado estar bien por ser ignorante. Diablos, de no haber hecho nada para estos momentos estuvieran bastante mal, sino que muertos. Entonces, eso estaba más que claro hasta este momento. Adelantarse a las cosas, hacer lo que se tenía que hacer no era algo que podía hacerle daño a nadie y lo sabía bastante bien. Con todo arreglado, el Sanin y el rubio Hokage junto a algunos otros shinobis que iban a tener el trabajo de rastreo fueron en busca del sujeto y en el camino y más que todo cuanto estuvo muy lejos de su aldea, intentó sentir el tirón en la marca que le dejó al sujeto. No lo pudo sentir por bastante tiempo, pero no fue algo que había hecho que se preocupara, desde un inicio había llegado a pensar que no iba a ser para nada fácil y por tanto, desesperarse por no sentirlo era algo muy estúpido. Solo continuaron su búsqueda conforme pasó el tiempo en los diferentes puntos donde en dado momento solo se dejó de recibir alguna noticia sobre esas personas. En los lugares, así le costó trabajo poder encontrarlo, consiguieron algunos de los rastros que necesitaban y con ellos lo hicieron llegar a la aldea donde hicieron que su estatus de no comprobación de muerte cambiara. Claro, antes debieron de realizarse algunas cosas muy importantes y de estos esos que se encargaron de ese asunto fueron capaces de probar la similitud que había ante uno y el otro. En solo un año, habían eliminado prácticamente a todos, solo habían quedado 4 y no habían podido encontrarlos en ningún lugar. La idea de que pudo tener un final como muchos otros por las explosiones estuvo en su cabeza. Sin embargo, habían encontrado algo bastante interesante y los había hecho dudar un poco de tal cosa. No era que no estuvieran muertos o bien que por algunas explosiones muy pocas partes de su cuerpo hayan logrado sobrevivir. No, era algo muy posible y no se podía poner en duda.
Sin embargo, al menos al lugar donde se supone que deberían de estar los restos de su alumno, estaba desprovistos de los mismos. Sí, en el lugar no había nada. Se habían tomado el tiempo para limpiar el lugar a fin de encontrarse con sus restos y llevarlo a la aldea. En particular, el rubio se propuso eso, sentía que se lo debía al chico ya que no estuvo presente en ese momento y tampoco estuvo más adelante. En todo caso, al limpiar el lugar no encontraron nada y eso fue algo que no se habían esperado, lo único que había encontrado era unas manchas de sangre secas que desaparecían con cada día y las veces que llovía. El hecho de no ser capaz de encontrarlo lo hizo pensar en algunas cosas y asimismo, en ese momento donde diferentes pensamientos inundaban su cabeza logró sentir por un instante el tirón de su marca. De no haber sido por estar ocupado con sus interminables pensamientos, lo impaciente de no encontrar nada sobre los restos de su alumno pelinegro, sin duda se hubiera transportado al lugar donde estaba su marca y más que todo ese sujeto en dado caso de haber sido él en realidad. Sin embargo, no fue capaz de hacerlo puesto que desapareció muy rápido, demasiado para que fuera capaz de asimilarlo del todo e ir a terminar con él. Fue tanto así que llegó a pensar en eso como algo causado por sus ansias de encontrar al desgraciado sujeto, pero el hecho que conociera su jutsu había hecho que pensara en que el sujeto estaba por ahí. No podía comprobarlo de alguna forma posible, pero sin duda alguna era algo que se mantenía en su pensamiento. Al no ser capaz de encontrar nada en el lugar, habían continuado su búsqueda y así se mantuvieron hasta dar por cumplidos sus 2 años. De esas 4 personas que habían faltado al menos para cerrar la posibilidad de que el sujeto estuviera vivo, solo fueron capaces de encontrar a uno más al final de ese tiempo. No fue algo muy bueno sabiendo que sin duda alguna aún estaba la posibilidad de que ese sujeto podría estar por ahí. Sí, el hecho de haber sentido ese tirón de su marca y asimismo no haberla sentido después lo había hecho pensar más en la posibilidad de que estuviera vivo en algún lugar, de verdad. No le gustaba, pero tenía algo muy claro. Encontrar a ese sujeto si estaba vivo mientras tenía ese jutsu y podía desaparecer en cuestión de segundos, iba a ser extremadamente difícil. Era mejor pensar en hacer otras cosas y él definitivamente tenía otras cosas que hacer, no es que la idea de dejar de buscar al sujeto le gustó. No, nada que ver. Era algo muy diferente y esto era que, su hijo pelirrojo, mismo que con el miedo de que haya resultado herido por la negligencia de esa mujer lo habían llevado a revisarlo solo para darse cuenta que el niño no tenía nada. Bueno, al menos nada por lo cual preocuparse, pues el niño no dejaba de llorar por alguna razón que no podrían entender en lo más mínimo. En todo caso, ese mismo niño había hecho que tuviera que tomarse una pausa en su muy importante búsqueda y es que, el niño no solo había sido capaz de decir sus primeras palabras, se había perdido de tal cosa. Sin embargo, no se perdió lo más importante. No, no lo hizo de ninguna forma posible. En esos días había estado en casa, con sus hijos y esposa. De hecho, antes de que el niño le haya dicho eso que había hecho que decidiera postergar su búsqueda que de alguna forma si bien había dejado, lo cierto era que por no encontrar lo que buscaba no podría estar tan tranquilo como le hubiera gustado al terminar con la amenaza para sus hijos, para la aldea. En todo caso, eso que había dicho el niño que había aprendido a hablar mucho más rápido de lo que sus otros 2 hijos lo había hecho pensar bastante. Eso que dijo su hijo pelirrojo y que encendió sus alarmas, eso que lo había hecho dejar de estar buscando algo fuera de la aldea por un tiempo y no sabía si iba a ser capaz de volver a hacerlo y es pues, que necesitaba resolver esos asuntos con su hijo. Su hijo, que había aprendido a hablar muy rápido a diferencia de los otros 2, de otros niños, había dicho que habían unas voces en su cabeza. ¿Qué deseaba decir con eso el niño? No tenía la menor idea de ello. Pero el hecho de conocer que hace unos años su madre había tenido un biju dentro lo había preocupado demasiado. ¿Cómo no hacerlo? Por un lado ya pensaba en los problemas que podría traer que ese sujeto estuviera por ahí al menos por el hecho de no ser capaz de encontrar su cuerpo en ninguno de los lugares que había revisado. Claro, era de su conocimiento que habían muchos otros lugares por los cuales buscar para pensar que no estaba por ahí, pero buscar el sujeto considerando todos los lugares que el sujeto con su jutsu podría ir. Sin duda era mejor pensar las cosas bien y esto más por el hecho de que iban a tener que pasar años para lograr obtener una pequeña pista del hombre.
Por otra parte, estaba lo más importante en esos momentos y esto lo que pasaba con su hijo, en ese momento se presentaba como una preocupación que no tenía la menor idea de cómo iba a tratar y con justa razón. ¿Cómo no podría? Hasta donde conocía no solo la madre del niño ya no tenía el Biju dentro, sus hermanos ahora lo tenían. Sin duda alguna pensaba que ellos deberían de ser quienes podrían ser afectados por algo como eso dado a que tenían en Biju dentro, sin embargo. Las cosas eran muy diferentes por lo que podía decir y no sabía cómo tratar tal cosa. No tenía la menor idea de cómo tratar tal cosa y lo preocupaba. Diablos, no habían dejado del todo de lado todas las cosas por las cuales habían pasado la noche del nacimiento de sus hijos. Entonces, que pasara esto en este momento era algo que estaba más allá de lo que él mismo podría soportar para mantener la calma, de verdad. El hecho de saber conscientemente que no tenía cómo resolver tal cosas dado al hecho que el Biju estaba dentro de sus otros dos hijos, hacía las cosas peor para él. Era difícil hacerlo con ese problema y él, que no hace mucho estaba intentando resolver algo. Entonces, enfrentarse a eso no era algo que podría tratar el todo y menos teniendo en cuenta las implicaciones de lo dicho por el chico. Y no podría ser de otra forma, con lo que el niño pelirrojo le había dicho era de entender que una parte del chakra del Kyuubi se quedó en él. Ese mismo pensamiento lo había hecho pensar en eso que esa mujer le había dicho en aquel momento y esto mismo era lo que le pasó a sus hijos. Pensó que ese chakra que se había mostrado en él, tal vez por la aparición de ese chakra, no salió del todo y esto estaba causando problemas con el niño. Era algo lógico, diablos considerando que ese chakra al ser arrancado del por la aparición del Biju podía llevar al niño a algo muy desagradable era de pensar que esos problemas de los cuales ahora conocían, era lo de menos. De verdad. Diablos, se habían preguntado bastantes veces cómo es que el niño no pasó por semejante cosa. Claro, era imposible de negar que dado al hecho que sus hijos estaban bien le prestaron muy poca atención a tal cosa, pero no por eso no se habían preguntado al respecto, de verdad. Se habían preguntado y las respuestas habían faltado. Es más, una de las preguntas que se habían hecho era, ¿qué tipo de chakra era ese y qué tipo de consecuencias podría tener en su hijo? En el tiempo que había tenido libre incluso en los meses siguientes cuando volvió a su posición como Kage, había hablado de ello con su esposa en particular. La mujer tenía un chakra especial y sin dudas por esos dos tipos de chakra que poseía podría saber o por lo menos darle una mejor idea sobre tal cosa. Sin embargo, la mujer no tenía nada que decir o al menos. Dado al hecho que era un niño no debería de haber forma en la vida de que el niño tan pequeño como lo era fuera capaz de manipular su chakra. No, eso no era lo posible y la verdad, él mismo no iba a pensar lo contrario. Por tanto, no tuvieron mucho que decir al respecto y si bien pensaron, hablaron sobre ello eso fue algo que dejaron como algo de lo cual no tenían conocimiento. Eso sí, llegaron a pensar que tal vez por ese chakra que había aparecido y que tal vez por aparecer y retener el chakra del Kyuubi, el niño no murió. Era lo mejor que podrían decir sobre eso, pues llegaron a pensar que ese chakra tal vez podría ser el causante de los gritos de su hijo. De hecho, ahora que tenían la posibilidad de hablar con su hijo así tal vez no fuera de la forma más fluida posible dado al hecho que el niño era muy pequeño aún, le habían preguntado al respecto. Tal vez por suerte o por todo lo que había pasado con el niño y en especial, su extrañeza como tal, el niño de alguna forma así era pequeño podía entender considerablemente bien y así mismo, hablar. Por esto mismo, así su hijo tropezaba en las pronunciaciones de diferentes palabras y más las largas, podía entenderse. En todo caso, no le había preguntado por algo que ellos mismos no conocían, era una tontería a sabiendas que ellos tenían muchos más años conociendo sobre el chakra. Una de las preguntas que le habían hecho al niño fue: ¿desde cuándo había estado escuchando estas voces? Teniendo en cuenta que el niño no podría decirles demasiado sobre lo que era ese chakra dejaron eso a un lado y más que todo, hicieron algunas preguntas con las cuales pretendían ser capaces de ubicarse más con respecto al tiempo en que había empezado a tener esa voz, esas voces en su cabeza. El niño pelirrojo, como pudo le dijo su respuesta y no podía estar muy seguro sobre el tiempo. No podría estarlo puesto que según el niño las recordaba desde hace mucho tiempo, tanto tiempo que él mismo no podía decirlo con claridad.
Otra de las preguntas que le habían hecho al niño pelirrojo había sido: ¿si esas voces habían sido las culpables de que haya llorado tanto? La respuesta del niño fue positiva. Le había dicho que no lo dejaban en paz, no lo habían dejado dormir, no lo habían dejado hacer nada dado que escuchaba esas voces todo el tiempo en su cabeza desde quién sabe cuánto tiempo. Pero sin duda alguna era mucho a sabiendas de los recuerdos que había en su cabeza. El rubio Hokage había tenido muchas preguntas que hacerle a su hijo, y más teniendo en cuenta que con esas respuestas podría descubrir cosas, y unas de ellas era saber si debería de estar tan preocupado o no. Sin embargo, a sabiendas que no había forma que pudiera salir algo bueno del chakra del Kyuubi que se podía encontrar dentro de él, que no sabía qué reacción extraña podía causarle a su hijo, no era una opción quedarse sin hacer nada, y más que eso haciendo preguntas a fin de poder relajarse dependiendo de las mismas. No, no era algo posible que debería de hacer bajo ningún motivo, y por tanto sin dudarlo mucho había dejado de preguntarle más, tenía que encontrar una solución. Lastimosamente, no conocía demasiado sobre algo para hacer. Bueno, en realidad sí había algo que podría hacer para intentar resolver ese problema del niño. Con el Fuinjutsu podría hacer muchas cosas, poder encontrar una forma de poder resolver el problema con ese arte shinobi iba a ser posible, eso sí, el tiempo que le podría tomar hacer tal cosa no era algo que se podía dejar de lado bajo ningún motivo. Por eso mismo había dejado su búsqueda. Tenía que encontrar una solución con ese arte shinobi, y tal vez podría encontrarla. Hace años con su esposa había ido a las tierras del clan de la mujer en busca de información para aprender más sobre el Fuinjutsu, y en ese viaje habían pasado cosas bastante interesantes, por decirlo de una forma. En todo caso, a sabiendas de las cosas que habían encontrado en el lugar, y más que todo, los libros, pergaminos que habían logrado traer consigo, en ellos habían información bastante buena que podía ayudarlo. Había leído los libros y muchos de ellos logró aprenderlos con la ayuda de su amada esposa. Sin embargo, habían otros de los cuales no solo no logró comprenderlos por lo complicado que era todo, tampoco tenía mucha información sobre esos libros, y sabiendo a qué estaban dirigidas tal cosa curiosamente ahora resultaban ser en demasía útiles. A pesar no de los cuales tenían mucha información, y eso era algo que iba a hacer que comprender esos libros fuera muy complicado, poder decirlo menos. No, no lo eran en los más mínimo. ¿Y cómo hacerlo? Por un lado, la poca información de ese tema en particular dificultaba mucho poder cuanto menos encontrar la información que necesitaba para tratar ese asunto con su hijo. Por el otro, en ellos se trataba información sobre las criaturas con cola, y más que eso, cómo poder crear las mismas, o bien, cómo poder crear criaturas de cierto modo muy similares a esas criaturas. Sí, crearlas. En más de una ocasión había escuchado sobre esto antes. Se contaban historias que decían que los Uzumakis desde hace mucho tiempo habían estado tratando con estos tipos de criaturas, que las personas en el pasado lo habían buscado no solo para sellar a las mismas y hacerlas desaparecer para siempre, sino que habían tratado con dioses, y uno de ellos era el dios de la muerte, el Shinigami. Conociendo ya uno de esos jutsus, y más que todo, que para que un jutsu de sellado funcione se debía de hacer un trato significativo con un dios de la muerte, no iba a poner en duda lo que conocía, lo que se decía de ellos. Era cierto que darse cuenta, saber que los Uzumakis pudieron llegar a crear tales criaturas y documentar cómo pasar ese importante conocimiento era algo impresionante, algo muy sorprendente por decirlo menos. Por otra parte, a sabiendas del tipo de criaturas que vio en ese lugar en esa oportunidad, tenía mucho sentido eso que había escuchado en esa oportunidad, eso que estaba escrito en esos libros, pergaminos. Recordaba bien a esa criatura, eran muy grandes, con tanto chakra que ni el mismo Kyuubi llegaba a tener. Una de ellas, y en particular cuando ya estuvieron en la isla, lo sorprendió bastante en esa oportunidad por lo sorprendente, magnífica, impresionante, atemorizante y poderosa que era la imagen de la criatura, y lo hizo sentirse bastante expuesto, de verdad. El hecho de haber sido capaz de conseguir información sobre eso era algo que lo había hecho ser mucho más consciente al respecto. Sea como sea, gracias a esa información que para su desgracia era muy poca, se había dado cuenta que era algo posible que podría tardar bastante tiempo para poder hacerse, pero era algo bastante posible.
En esos pocos libros se daba información sobre tal tema y a su vez algunos pasos a seguir para poder hacer tal cosa. Al menos se daban parte de los pasos a través de muy larga información sobre las cosas a tomarse en cuenta y otras tantas cosas que si bien era algo interesante, no estaban indicada del todo a lo que deseaba y por ello así estuvo esperanzado en conseguir información para su uso en esos libros no la encontró. Lastimosamente, no había más información para usar, de todos los libros que habían logrado obtener tras aquella expedición a ese lugar solo habían encontrado o bien, traído ese número de libros sobre ese tema. No era algo bueno, sabía que para poder resolver ese problema debería de tener más información, pero no la había. Claro, podía intentar crear un sello para reunir este chakra y tal vez evitar que pueda causar problemas, pero era de su conocimiento que eso podría no quitar el problema del todo dado a que esos chakras en dado casos podrían manifestarse de nuevo en algún momento y todo lo que hiciera iba a ser algo temporal. Sin esa información o alguna otra que tuviera relación con lo cual le estaba pasando a su hijo, poder terminar con el problema no era algo que veía cerca de realizar. Al menos que vayan de nuevo a ese lugar y a sabiendas de cómo la pelirroja se había puesto, no era algo en lo cual pensaba. Solo le había quedado enfocarse en resolver ese asunto y más que todo, crear un sello para encargarse de tal cosa. Era algo más fácil pensarlo, decirlo que hacerlo y es que, no había pasado por algo similar alguna vez. Por supuesto, todo ese asunto del QB, ser padre era algo bueno a lo cual se enfrentaba y por tanto, no debería de haber ninguna duda de que era la primera vez pasando por tal cosa. Sin embargo, no era del todo esas cosas. No, sino tener que lidiar con una situación como esa, con una situación donde debería de extraer un chakra del QB desde dentro de alguien. Bueno, no tanto de esa forma sabiendo que esto podría ser algo que llevara a la muerte a su hijo, pero si era cierto que debía de encontrar la forma de hacer que este chakra pudiera tener poca o ninguna interacción con el chakra de su hijo y así evitar los problemas, tal vez callar esas voces para siempre. Claro, hasta cierto punto de haber un Biju dentro fuera algo más sencillo al solo tener que pasar por unos sellos de manos que forzara la salida del Biju. Pero esta vez no era así, solo era un chakra y ese chakra estaba causándole problemas a su hijo. ¿Cómo deshacerse de ese chakra? No tenía la menor idea de eso. Claro, había pensado en un sello, pero eso solo era un pensamiento, desarrollarlo era algo completamente diferente y por tanto, no era algo tan fácil sin saber del todo cómo actuar al respecto al no tener información sobre eso y qué decir sabiendo que de extraer ese chakra su hijo podría morir. Eso solo le dejaba menos forma de las cuales tratar con ese asunto, no simplemente podría pensar en un sello sin saber cómo debía de proceder. Tenía que conseguir información y no sabía si iba a hacerlo. Era cierto que había obtenido información muy valiosa sobre cómo crear criaturas con Enfui Jutsu, pero por un lado, no estaba ni siquiera a la mitad de la información. Por el otro, esto no era nada igual. Tenía que encontrar alguna información sobre ese asunto a fin de estudiar sobre ello y así poder tratar ese asunto. En la biblioteca, en los mismos libros y pergaminos que ya había leído sobre el Fuinjutsu buscó algo que lo ayudara a tratar con ese asunto, pero no había encontrado nada al respecto como era de esperar a sabiendas que era algo a lo cual no se habían enfrentado antes. No muy diferente a su esposo, la pelirroja estaba muy preocupada por su hijo. Claro, a sabiendas de que su niño estaba bien era de pensar que no tenía que preocuparse tanto, pero imaginase que el chakra del Kyuubi estaba en él haciendo quién sabe qué cosa no era algo bueno de ninguna forma posible. ¿Y qué decir cuando al pensar en las causas, consecuencias más específicamente? Eso solo fue mucho peor. Sí, pues ese chakra en su hijo podría hacerlo muy inestable, tal vez podría terminar pasando eso de lo cual había llegado a descubrir antes al estudiar el sello de 8 trigrama y esto, por la influencia de ese chakra tomar control de él y tal vez, así no era algo en lo cual le gustaría pensar. Era posible que su hijo pueda ser afectado tanto que podía dejar de ser él completamente al perder su cuerpo ante el chakra de la criatura. La idea que por supuesto se la comentó a su esposo que desde ya no estaba tranquilo, fue algo que lo hizo estar mucho peor. Fue tanto así que realizar su trabajo como Hokage fue prácticamente imposible. Sí, no tenía cabeza para ese asunto por lo que pasaba con su hijo y lo dicho por su esposa no hizo que fuera más fácil. No,
no fue así de ninguna forma posible y por lo mismo el tercero tuvo que hablar con el hombre. No pensó en decirle que debía de olvidar todo, que no debería de preocuparse por su hijo. No, pero era claro que mientras estuviera tan desconcentrado no era algo que le iba a hacer ningún bien a él, a la propia aldea. El rubio lo sabía y por eso había acordado con el hombre tomarse un tiempo para lidiar con ese asunto. El tercero, no se molestó por ello. Sabía lo delicado de la situación y si bien era cierto que no le había gustado mucho la idea de volver a ese puesto, sabiendo lo que podía pasar no tenía el derecho de negarse. No era algo posible y por lo mismo volvió a ocupar esa oficina en la cual realmente le hubiera gustado no estar tan presente. Con su mente más relajada, al menos por el hecho que no tenía que preocuparse por estar pensando en las diferentes cosas que le daban a pensar los diferentes problemas que le eran llevados por otros. Tuvo la oportunidad de descubrir algo o al menos tanto como por lo dicho por su esposa, cosa que ya sabía. Como por las investigaciones que había estado haciendo, se dio cuenta de algo muy importante y si bien no dejaba de ser peligroso, era mucho mejor de lo cual llegaron a pensar en un principio. Esto que descubrió es que su hijo podría llegar a convertirse en un pseudo Jinchuriki. Claro, podía estar equivocado. Sin embargo, en esa información que había encontrado se dio cuenta de diferentes experimentos que habían hecho en 2 de las otras aldeas. No había demasiada información sobre eso más allá del hecho que se habían reportado que algunas otras aldeas tenían más de un Jinchurikis. Esto, por supuesto a sabiendas que no era posible, había creado mucha confusión en el pasado. Sí, pues conocían que solo habían 2 aldeas con 2 Jinchuriki, que otras aldeas tuvieran más de uno, no era algo posible. Entonces, empezó a decirse que habían creado a más Jinchurikis. En un principio no se sabía cómo esto había llegado a pasar, cómo llegaron a hacer tal cosa. Sin embargo, con el tiempo las cosas llegaron a entenderse, de alguna forma llegaron a reunir el poder en bruto de un Biju y con experimentos de larga duración llegaron a cultivar ese chakra en otra persona. Y estas personas al tener este chakra era muy similar a un Jinchuriki de no ser por lo inestable que eran, así como porque este chakra no era una fuente tan grande como la de un Biju, tendía a quedarse sin chakra muy rápido a diferencia de un Jinchuriki real. En todo lo demás, era similar ya que este chakra al estar impregnado en su ser, puede reponerse como si fuera su propio chakra tras un descanso. Sabiendo tal cosa se habían sentido más tranquilos. Sin embargo, estaban los puntos negativos con lo referente a su estabilidad y no era algo bueno. No, muchas de esas personas que se habían convertido en pseudos Jinchurikis no eran otra cosa que máquinas de destrucción sin ningún control o estabilidad mental. Simplemente, habían sido creados con un solo fin y esto no era algo bueno de ninguna forma posible. Ver a su hijo poseso por ese chakra, volverse una máquina de destruir a menos que lo asesinaran no era algo para lo que estaba preparado. No, no lo estaba y por lo mismo así no era algo tan malo en lo referente a que su cuerpo iba a ser tomado por ese chakra, si era algo malo y tenía que trabajar en ello. Tenía que encontrar una forma de poder sellar este chakra de una forma en la cual no pudiera salir y llevar a su hijo a la perdición. Por ello, continuó investigando, continuó buscando una solución en compañía de su esposa, de su sensei. Sí, el hombre no había tenido la oportunidad de desaparecer por quién sabe cuánto tiempo. Simplemente habían pasado cosas y no terminaban de una completamente cuando ya había algo más a lo cual dedicarle atención. Por tanto, irse y dejar a su alumno en un momento complicado como el que estaba pasando no era lo mejor. Los días pasaron y muy rápido para el rubio, su sensei, su hijo. Claro, eso fue más por estar preocupado y que el tiempo no parecía servirles para poder avanzar lo que deseaban con respecto a una solución para la situación de su hijo. Sin embargo, en todo lo demás fue completamente normal. Y por lo mismo se estuvieron con sus hijos, escucharon a los mismos hablar, jugar entre ellos y esto relajó mucho las mentes de los padres, del hombre de pelo blanco. Sin duda alguna, fue un buen placebo para hacerlos olvidarse un poco de la situación que enfrentaban en ese momento. A pesar de que sus hijos jugaban, no eran los 3, al menos no todo el tiempo. Dado a los problemas que uno de ellos tenía lo hacía mantenerse alejado lidiando con sus problemas, lo hacía estar apartado intentando callar esas voces dentro de él. Ver al chico de esa forma no era algo bueno de ninguna forma,
Los preocupaba mucho así era cierto que por lo que habían descubierto hasta el momento no era algo que podía ser tan malo y desagradable. No podían evitarlo, esa pequeña posibilidad de que todo se fuera al demonio no era algo que podría hacerlos estar tan tranquilos. Sus hermanos, con el paso del tiempo si bien eran pequeños, empezaron a darse cuenta de lo que pasaba con el niño y más que todo, que él mismo tenía algo mal en él. De hecho, los pequeños niños que no muy diferente al pelirrojo habían aprendido a hablar al tener la oportunidad le habían preguntado sobre su hermano, qué le pasaba, por qué se comportaba de esa forma. Explicarles era un trabajo muy difícil amén del hecho de que si bien conversaban sobre el asunto con otras personas, no era algo de lo cual les gustaba hablar demasiado. No ya tenían suficiente con saber que no sabían cómo actuar del todo para tratar ese asunto. Contar todo lo que sabían a todos cuantos le preguntaran así eran sus hijos, no era algo que le gustaba, no fue algo que hicieron. Por supuesto, era imposible de negar que dado el momento iban a tener que tratar ese asunto con ellos. Nadie lo ponía en duda, pero mientras fueran tan pequeños no iban a hacerlo. Por esto mismo los niños tuvieron sus propios pensamientos sobre ese asunto y no fue algo malo. No lo fue, le brindaron su apoyo al chico pelirrojo. Él mismo recibió el apoyo de sus hermanos con mucho agrado, de verdad. Era cierto que sus padres, su padrino hacían lo mismo, pero ellos eran grandes, que los niños le mostraran tal apoyo lo hacía sentir mejor. Tal vez el hecho de que fueran de su misma edad tenía que ver con tal cosa. 3 años, pasaron desde aquella noche donde el QB se liberó, 3 años en los que las mentes de tanto el rubio, su esposa y cercanos no habían tenido tanto tiempo para relajarse. No lo tuvieron en lo más mínimo. Por un lado estaban los asuntos de la reconstrucción de la parte de la aldea afectada, tratar ese asunto de ese sujeto enmascarado y luego ese problema que tenía uno de sus hijos. Jamás habían pensado que esa noche que debió de ser algo lleno de alegría, de júbilo por la llegada de sus hijos al mundo se iba a convertir en un completo martirio en el sentido literal de la palabra. Claro, no se podía negar que estaban felices por la familia que habían formado, por sus hijos. Sin embargo, el hecho de pasar por casi la muerte de 2 de ellos, haberse hecho la idea de que uno de ellos había muerto mientras estuvo desaparecido, que él mismo con sus gritos interminables diera a entender que tenía algo mal. Tener el pensamiento de que ese desgraciado sujeto estaba por ahí y de no tratarlos las cosas se podrían poner muy mal para sus hijos, que le hablara de esas voces en su cabeza. Eso era algo que no los había dejado hacer muchas cosas como le hubiera deseado, eso no los había hecho estar en paz. De nuevo, se sentían bien por tener a sus hijos, pero que todas esas cosas hayan pasado era un obstáculo demasiado grande para que simplemente puedan estar como otros padres que no tenían ninguna preocupación en este momento. Diablos, el rubio Okage no había podido realizar sus funciones como tal por los problemas que había tenido que enfrentar con sus hijos. La verdad, recordaba lo que había dicho esa vez donde se le fue elegido como líder de la aldea y asimismo lo que se le había dicho. Se supone que debería de ser un líder ante todo, que nada estaba por delante de la aldea. Sin embargo, ante lo que estaba pasando eso fue algo que tuvo que dejar a un lado, no porque lo deseaba, sino porque no estaba rindiendo como debería por la situación con su hijo. De cierto modo, no se le podía juzgar, todo padre tenía que cuidar de sus hijos y él no podía ser la excepción, no por nada el anciano Kage hizo lo posible porque se mantuviera alejado de esas cosas hasta que sea el tiempo indicado. No solo una vez, sino que lo había hecho una segunda, una tercera vez. El anciano Kage no se sentía muy a gusto con eso a sabiendas que el rubio era joven y tenía que encargarse de ese asunto, pero no podía ser ignorante. Las cosas no estaban bien desde esa noche y sin duda alguna intentar pasar las cosas por alto no le iba a hacer las cosas más fáciles. No iba a ser así de ninguna forma y por lo mismo cuando el rubio pudo volver a su posición luego de pasar un tiempo con sus hijos, no solo el joven había hablado con él al respecto de ese sujeto, de lo que pensaba, de lo que vio en sus ojos. No, sino que también le había preguntado por su tardanza y esto más a fin de reprocharle por ello. Era cierto que el Biju solo estuvo libre unos 8 minutos como máximo. Sin embargo, ese tiempo fue casi eterno y el daño en el terreno, la aldea no dejaba otra cosa dicha.
El rubio le había dicho lo que había pasado y al saberlo, no pensó en decir nada más. ¿Cómo hacerlo? Sus hijos habían estado muy cerca de morir, por lo que conocía ahora era que se le fue extraído el chakra del Biju por él mismo. Entonces, pensar en decir algo en esa situación no era lo mejor. Por esto mismo, cuando su ex compañero de equipo de nuevo convocó una reunión, el hombre se había enterado que el cuarto no estuvo desde el principio en el campo de batalla y más que eso, por quién sabe qué motivo dejó el campo de batalla. El hombre, tras eso por negligencia en sus funciones como Kage, buscaba que él mismo fuera cancelado de sus funciones como Kage. El hombre consideraba que tal cosa no era propia de un Kage quien buscaba cuidar de las personas de la aldea. El rubio, que había estado presente ante las acusaciones del hombre, si bien sabía que había algo de sentido, lo cierto era que estaba ocupado en otras cosas y esto mismo dijo. No pensó en desglosarle al hombre lo que pasó. No, eso no eran los asuntos del hombre y sabiendo que tenía otras cosas de las cuales ocuparse, no pensó en prestarle mucha atención al hombre. El anciano Kage sabía que esto no fue lo mejor y es que no se estaba dando una razón real que explicara el porqué de su falta durante esos pocos minutos que estuvo tratando ese asunto. Por esto mismo no era extraño que su ex compañero de equipo le pidiera explicaciones al respecto, amén de seguir argumentando otras cosas para que el rubio fuera destituido del puesto. No solo por el hecho que sabía lo que había pasado, sino porque deseaba al rubio en el puesto. El anciano Kage dijo, salió del campo de batalla dado a que estaba sacando del mismo a Jiraiya, a su esposa, a él mismo. Como ya les había dicho antes, estuvimos muy cerca de perder la vida en esa pelea con el Biju. Con eso, el hombre de vendas en su rostro estuvo, si bien no contento, si fue incapaz de decir algo más. ¿Cómo hacerlo? Se repetía la misma historia dicha por el hombre de nuevo y no sabía cuán cierto era. Lo que sí sabía era que se había dado una dura batalla en ese lugar y asimismo, de cierto modo podía decir que era cierto, ya que el Sanin fue visto casi cubierto de sangre buscando quién sabe qué cosa por la aldea. Sabiendo tal cosa no tenía nada por lo cual quejarse, al menos no de forma lógica y con pruebas. Sí, pues lo que realmente buscaba en esa segunda reunión que había convocado era saber la ubicación del Kyuubi. Pensaba firmemente y estaba seguro que estaba en algún lugar, solo que no sabía dónde. En ese escape del hombre rubio a quien sabe qué lugar, pensó que tal vez el hombre intentó conseguir dónde sellarlo y buscaba que se le dijera tal cosa en esa oportunidad. No iba a creer tal fácil que mataron al Biju. No luego del poder que demostró el Biju, no mientras tuviera el conocimiento sobre lo increíblemente poderosa que era la criatura. Aún así, con eso resuelto, así dijo algunas otras cosas, estaba claro que no iba a conseguir nada. No mientras estuviera acusándolo de algo y se mantuvieran apegado a lo mismo. En todo caso, luego el rubio continuó en el puesto, pero no se descuidó en lo más mínimo. No lo hizo por un segundo y fue una muy buena decisión dado a las cosas que pasaron después, a lo reciente que había pasado con relación a su hijo pelirrojo. Ahora, ya se había cumplido 3 años desde entonces y casi un año completo a falta de unos pocos meses desde que niño había hablado sobre ese problema el cual tenía, ese mismo tiempo tenían sus padres. Su alumno estaba trabajando en una forma de poder encargarse de ese asunto. Sin embargo, no era algo que habían hecho aún. No, el hecho de ser algo con lo cual recién se enfrentaban y asimismo no saber cómo proceder exactamente era un impedimento. Claro, habían hecho buenos avances en la creación de ese sello, pero iba a tomar un tiempo antes de que él mismo pueda trabajar como debería. Sí, pues ya sabían que ese chakra que estaba en el niño y estaba causando esos problemas, así era sellado al estar impregnado en él, iba a continuar creciendo y creciendo. Por tanto, de sellar el chakra iba a volver a aparecer de nuevo fuera del sello. Entonces, sabiendo eso, no podrían simplemente pensar en un sello cualquiera, tenía de tener la función de ir recolectando este chakra a la vez que impedía que él mismo pueda ser usado por el niño. Al menos no mientras no tuviera el control sobre ese chakra, y la verdad, a sabiendas de lo que podía pasar, podía ser algo imposible. Algunos meses más tarde, pasó algo bastante interesante, fue algo tan sorpresivo que no se lo habían esperado en lo más mínimo. Resulta que el Raikage, en compañía de algunos de sus hombres, como era de esperar a sabiendas que el líder de una aldea siempre salía de su aldea con algunos shinobi,
Había hecho presencia en su aldea con la intención de formar una alianza. No había pensado que el hombre iba a dar ese paso. Por un lado, el hombre era alguien demasiado orgulloso para aceptar las cosas. Por el otro, el hombre era quien le gustaba mucho la idea de mostrar a todos lo fuertes que eran, que no necesitaba la ayuda de nadie. Por supuesto, a sabiendas de la situación en la cual estaba la aldea, no daba otra cosa que pensar que el hombre simplemente dio su brazo a torcer. No obstante, no dejó de ser algo muy sorpresivo, de verdad. Ante lo importante que era, así era quien estaba ocupando el puesto, el tercero no simplemente podía pasar por alto que había un cuarto Hokage en la aldea, que tenía un sucesor. No, no podía hacer eso y se le informó al hombre rubio. Tal vez por el hecho que él mismo estaba muy preocupado con todo lo que estaba pasando a su hijo, era mejor proceder él mismo. Sin embargo, tomar decisiones como esas por su propia cuenta no era lo indicado. El hombre rubio necesitaba saber, dar su punto de vista y con ello en caso de que el hombre como podía ser posible, no tuviera cabeza para pensar en eso, podría hacerle ver los puntos buenos, lo negativo. Sí, desde un principio había dejado saber que iba a estar ahí en el momento que el hombre rubio lo necesitara y en estos momentos era claro que el hombre necesitaba de su ayuda, de su consejo. Por esto mismo el hombre rubio había estado presente en el momento de exponer los términos de la alianza. 3 eran los principales, pero los otros si bien eran los más importantes por lo que iban a enfrentar iba a pasar un tiempo antes de llegar al punto que deseaban según lo que se decía en los términos de la alianza. El primer término fue, que se permitiera la implementación de shinobis de Kumo en los equipos de la aldea. A fin de que estos por ese medio no solo puedan trabajar juntos y mejorar sus relaciones, sino que también al conseguir dinero de esas misiones puedan ayudar a la aldea. El rubio Hokage si bien deseaba salir de ese asunto y atender a su hijo, prestó atención y en eso no vio nada mal. Era cierto que muy posiblemente de no notificarlo al consejo ellos podrían hacer las cosas molestas, pero era algo bueno y más teniendo en cuenta que en caso de que las cosas no fueran tan bien en la alianza y en algún momento llegaba a romperse, iban a tener información sobre los shinobis de Kumo lo que significaría una ventaja. Claro, ellos iban a hacer lo mismo y por tanto era un ganar, ganar. El segundo término no fue muy diferente, pedían que, si en dado momento si entre sus shinobis llegaba a formarse lazos más allá de la amistad y por esto, enamorarse de otro puedan llegar a formalizar su relación. Casarse y de tener hijos no fuera atado a una aldea en específico. De nuevo, el rubio no vio nada malo en eso y el tercero tampoco. No, pensaba que los shinobis deberían de aprender a pensar más las cosas antes de incurrir en una pelea con otros shinobis de diferentes aldeas. De esa forma era muy seguro que pensaran en las consecuencias de sus actos más seriamente y buscaran solucionar los problemas por otro método, hablando en particular. El tercer término era una derivación de los dos anteriores y por esto, que sus shinobis no pelearan y de hacerlo sea algo que tenga que ser reprendido muy severamente. De nuevo, no era algo malo a fin de buscar una alianza próspera entre ambas aldeas, pero tenían que hablar con el consejo, entre ellos mismos conversarlo y fue algo de lo cual el rubio y el tercero hablaron al terminar la reunión con el hombre. Ambos se pusieron de acuerdo y decidieron seguir adelante con la alianza. Por eso mismo el tercero organizó todo para reunirse con el consejo y exponerle tal cosa. Los mismos como era de esperar a sabiendas que no eran precisamente muy confiados, que no veían esperanzas en shinobis de otras aldeas habían pensado en cosas no agradables. Trajeron al presente lo que hace tiempo habían intentado hacer con la pelirroja amén de las consecuencias de hacer tal cosa. Así era cierto que fueron pocas las personas que murieron con diferencia a la cantidad de muertos que pudo haber si el Kyuubi estuviera en la aldea. Sin duda alguna aún estaban lidiando con los gastos que esa lucha le había dejado. Claro, no eran mucho, ya prácticamente no tenían que preocuparse por eso, pero era imposible de negar que era algo de lo cual tenían que ocuparse. Entonces, que el hombre decidiera dar ese paso podría no ser lo mejor según sus pensamientos. A pesar de la negativa del consejo, llegaron a un acuerdo y todo fue firmado. Así se comprometieron a llevar una alianza indicada a mejorar las relaciones entre ambas aldeas. Sin duda, algo que podría beneficiarlos a todos y en esos primeros días de su alianza todo fue lo mejor.
Incluso llegaron a pasear por la aldea en una caravana que hacía todo mucho más formal, todo mucho más agradable para todos en ese nuevo inicio que estaban comenzando en ese momento. Lastimosamente, nada podría ser tan bueno y eso era algo que el tercer Hokage tenía que aprender. Ser amante de la paz si bien no era malo tampoco era que por ello se debería de ser ignorante. Y sí, tal vez no fue el único que pensó en lo bueno de esas cosas que no era para nada falsas a sabiendas como era el mundo shinobi. Sin embargo, de los dos quien menos cosas tenía en la cabeza era el tercero e incluso se dejó llevar completamente por eso. Siendo su objetivo conseguir algo en específico, como ya se habían puesto de acuerdo mientras él era el farol, la distracción de alguna forma, sus shinobis y uno en particular se había encargado de investigar lo necesario con miras a cumplir su objetivo lo mejor posible. Hacerlo no fue muy complicado, sus habilidades para tal cosa eran bastante buenas y por lo mismo así era cierto que no fue fácil, que estuvo a punto de ser descubierto, pudo hacer lo que tenía en mente luego de casi 2 semanas de estar en la aldea. Logró tomar lo que deseaba como lo había acordado con su líder, se alejó del lugar, escondió su objetivo y esperó al hombre. Sus otros compañeros ya se habían ido, solo su líder y él estaban en esta aldea, pero no iba a ser por mucho tiempo dado a que ya se había informado de su retirada de la aldea. Como había esperado, el hombre llegó al punto de reunión y sin más, tras cargar tanto la bolsa como a él mismo como un saco de papas, activó su jutsu y sin más, desaparecieron del lugar a una velocidad tremenda. Ambos estaban seguros que en nada de tiempo iban a estar a más de 15 kilómetros de esa aldea para cuando se dieran cuenta de que faltaba alguien de los suyos. Al menos eso fue lo que pensó, pues el rubio Hokage era un censor. Tal vez no era mejor que su esposa en eso, pero era un censor y tal aumento de chakra no podía ser pasado desapercibido de ninguna forma posible. No había forma de eso y en dado momento mientras estuvo con su sensei hablando sobre su hijo y más que todo, cómo podrían crear el sello, se dio cuenta de ello y el hombre de pelo blanco preguntó al respecto. Es el Raikage, fue lo único que dijo y el hombre de pelo blanco a sabiendas que no había forma de que su alumno haya mencionado al hombre solo porque recordó al hombre porque era rubio como él independientemente de lo intenso que podía ser. Supo que algo no estaba bien y antes de que pudiera desaparecer del lugar, le dijo que lo llevara con él. Fue una buena idea, el rubio no estaba para juegos. Tenía muchas cosas en su cabeza en estos momentos para que en estos momentos alguien tuviera la idea de perturbarlo, de joderlo. El Sanin no supo lo bien que actuó al decirle que iba a ir con él y es que, aparecieron a casi 5 kilómetros de la aldea y delante del poderoso chakra que tenía el Raikage y lo que podría pasar en ese encuentro y más por el rubio que desde ya por saber que ese enmascarado podría estar vivo, no estaba para nada bien mentalmente. Fin 9.